Hola, ¿qué tal? Esperamos se encuentren muy bien en sus casitas. El día de hoy empezaremos hablando sobre lo que vivieron los inmigrantes japoneses y peruanos-japoneses alrededor de 1943 y 1944 en el Perú. Esto se llevó a cabo mientras se libraba la Segunda Guerra Mundial, hecho que desencadenó que el gobierno peruano apoye a Estados Unidos, que formaba parte de los aliados, teniendo como presidenta de la época en Perú a Manuel Prado, intensificando así el profundo rechazo y resentimiento ante este grupo étnico, los japoneses, que de por sí ya había. Estos actos dados a principios de los años 40, referente a la sociedad japonesa en el Perú, son explicados por Jorge Locio en una parte del artículo La vida política, donde precisamente se desarrolla este tema. Asimismo, ahí el autor nos transmite su postura ante tales sucesos, indicándonos que bajo el contexto en el que se vivía era lamentable que inmigrantes japoneses fueran deportados a los Estados Unidos y puestos en campos de concentración. Eso hasta la conclusión de la guerra. ¿Y por qué el autor dice esto? Se preguntarán. Cabe recalcar que a raíz del ataque a Pearl Harbor en 1941, el gobierno de Prado se alineó con Estados Unidos y respondió a la presión del Departamento de Gobierno y a la Embajada norteamericana, lo que resultó en el intercambio de presos con el gobierno japonés, que a su vez había hecho prisioneros a centenares de estadounidenses. En efecto, y a esto se le suman los sentimientos negativos que ya había en el Perú mucho antes de la guerra, siendo vistos como una raza inferior, facilitando y provocando que este sea el país que más deportó a nivel Latinoamérica, alcanzando un número de hasta 1024 hombres, que en su mayoría fueron acompañados por sus esposas e hijos, teniendo un total de 2.118 personas, logrando un 80% de deportados por la región por parte de Perú. Agregado a esto, también se congelaron sus fondos bancarios e incautaron sus propiedades, los cuales terminaron en manos de los allegados al gobierno. Como bien dice Gabriela, ya había un sentimiento negativo hacia los inmigrantes allá por la época del post-crack del 29, debido a que fueron acusados de ser responsables del desempleo en el Perú. Incluso se les criticaba el hecho de que mantuvieran su cultura y sus valores a través de distintos medios, estando en tierras extranjeras. Jorge Locio también indica que habían supuestos argumentos científicos que avalan la superioridad racial. Con todo ello, los migrantes fueron vistos de lo peor y esto se intensificó tras el ataque de Pearl Harbor, desencadenando así rumores de complot por parte de los japoneses y diversas marchas y protestas de odio. Y esto ni siquiera cesó ahí al finalizar la guerra, ya que se les negó el retorno a no ser que fueran peruanos de nacimiento o que estuvieran casados. Por otra parte, comparando el texto de Locio con el texto Indigenismo peruano, la raza y los peruanos asiáticos, de Moore, se puede decir que tienen similitudes y a la vez se complementan, ya que ambos autores abordan el resentimiento de la sociedad peruana hacia los inmigrantes de Oriente y la superioridad racial a través de la eugenesia. El texto de Moore contextualiza y relata lo que pasó a través de la experiencia de Mayer, quien era una periodista e indigenista de origen alemán, con una fuerte creencia en la moralidad universal, lo que provocaría con el tiempo, y porque se había enamorado de Pedro Zulen, de ascendencia china, apoyaría y defendería también a los asiáticos. En cambio, Locio se enfoca más en lo sucedido con los inmigrantes japoneses en los años 40 en medio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué este resentimiento de parte de los indígenas hacia los japoneses? Bueno, por los siguientes motivos. En primer lugar, Moore menciona que argumentaban que los japoneses al trabajar en la agricultura costeña se les estaba privando de la civilización, ya que entre 1899 y 1919 se contrató a una gran cantidad de japoneses. En esa época, Mayer aún comentaba estar en desacuerdo con la inmigración japonesa, ya que era perjudicial para la sociedad indígena a la vez que el eugenismo se hizo presente y tildó a los japoneses de extraños e inferiores. Esto se complementa con lo que dice Locio de manera superficial sobre el notable éxito económico de los japoneses en los años 30. Es curioso que los indígenas, quienes eran marginados por parte de la gran élite peruana, es decir, la raza blanca, debido al eugenismo no criticaban estas ideas cuando se trataban de los japoneses, haciendo que tuvieran el mismo tipo de comportamiento hacia ellos.
Ante esta idea irracional de superioridad con argumentos dudosos, tal y como los califica Meyer, son cuestionados por ella y finalmente resaltando la igualdad de razas. Incluso más cuestionable era el hecho de que las personas no formaban parte de la élite peruana, se aceptaran y se dejaran guiar por supuesta superioridad de razas y ocasionando rechazo, ofensas, desprestigios a una cultura que al fin y al cabo aportó bastante. Exactamente, puesto que en el aspecto empresarial destacan los aportes Nikkei como Importaciones Iraoka, Corporación Yasato, San Fernando, Corporación Furukawa. Si hablamos del ámbito artístico, tenemos ejemplos como Luis Abelardo Takahashi Núñez, compositor, Máquina Rorio, el Samurai de los Andes, cantante, Angélica Jarada, la princesita de Yungay, cantante también, Tirsa Tsuchiya, pintora, y uno de los aportes culturales más importantes, si no es que el más importante, el Centro Cultural Peruano-Japonés. Y no está de más resaltar que justo Mayer creía que los inmigrantes asiáticos aportan tanto a la nacionalidad peruana como cualquier otra raza, demostrando así su determinación y su lucha en contra del racismo y la xenofobia en términos universales. De esta manera es que ambos autores logran plasmar las injusticias que vivieron los japoneses en el Perú. Entonces, con todo lo que hemos visto, se podría decir que estos maltratos que vivieron los japoneses, es decir, xenofobia, tuvieron relevancia en la formación de nuestra nación. Está bastante claro de que sí, de que tuvo un gran impacto a nivel social. Se vio muchísima discriminación por parte de familias enteras, ideas erróneas que lamentablemente pasaban de generación en generación, incluso cada vez causaban más daño porque este resentimiento se iba intensificando, afectando así la vida de miles de personas, no solo japoneses o chinos, sino personas que provenían de distintos países, odiándolos, haciéndoles pasar por momentos terribles. Es así como un comportamiento tan negativo se llega a normalizar en una sociedad. Probablemente si este rechazo hubiera cesado antes, la influencia inmigrante habría sido mayor en nuestra cultura, creencias o incluso en nuestro idioma, quién sabe. Vemos que este tipo de rechazos siguen vigentes en nuestra sociedad hasta el día de hoy, ya no tanto como en el pasado, sin embargo se puede observar esto cuando se estereotipa a los extranjeros y por lo tanto se los margina. Claro ejemplo es hacia los venezolanos, que en su mayoría se les tilda de ladrones, matones, hasta asesinos, provocando que haya rivalidades entre bandas criminales y muertes de personas que no tienen nada que ver ahí, por un simple hecho que sabemos ya por experiencia que no lleva nada bueno. Un ejemplo de estas conductas es el caso que se pudo ver en redes sociales en febrero de este año, donde se viralizó un video en el cual dos venezolanos arrojaron de un puente a un peruano y después de que el video se popularizara a través de redes sociales, los peruanos manifestaron un odio y repudio general hacia los venezolanos. ¿Qué causa esto? Pues que sean mal vistos, discriminados y que no tengan oportunidades de alcanzar el estilo de vida que tanto anhelan. Y esto no queda ahí. Sin ir tan lejos, personas con quienes el país ha tenido una rivalidad anteriormente también son rechazadas, causando así una riña totalmente irracional, como por ejemplo con Chile, nuestro país vecino, con el cual se libró la Guerra del Pacífico, es decir, algo que pasó hace más de 100 años sigue influyendo en nuestra manera de ver a los chilenos. El odio está tan presente que incluso se utiliza el fútbol como oportunidad para expresar el descontento hacia ellos. A raíz de todo esto, nos damos cuenta lo absurdo que es el odio hacia alguien que no nos ha hecho absolutamente nada, pero que proviene de una nación distinta, justificando con hechos pasados o con hechos totalmente aislados, es decir, que no tiene ningún sentido encasillar o generalizar a una población por un hecho específico, ya que todos somos diferentes, todos somos únicos e inigualables, por lo tanto merecemos el mismo trato, el mismo respeto, sin importar nuestras diferencias, nuestra cultura, nuestra raza, de tal modo que nos concentremos más en lo que tenemos en común y así poder enriquecernos y apoyarnos mutuamente. Gracias.